El siguiente capítulo de la historia es el de los fotones. Si bien cuando vimos el periodo clásico ya hablamos de la luz infrarroja, de la ultravioleta, ahora vamos a meternos más con lo que tiene que ver con la visión moderna de la luz. Un fotón tiene mucho más que ver con un bosón W o Z que no se descubrieron hasta 1983 que con todo lo que vimos del periodo clásico, es decir, con los protones, los neutrones y los electrones. Si bien es difícil decir quién o quiénes descubrieron el fotón, sí está claro cuáles fueron las distintas etapas en el proceso. Por ejemplo, la primera etapa arrancaría en 1900 con Planck, con sus intentos de resolver la catástrofe V. Lo que estaba tratando de hacer Planck es tratar de entender el espectro del cuerpo oscuro para la radiación electromagnética que era emitida por un objeto caliente. Para ese entonces la mecánica estadística ya había demostrado un montón de otros procesos térmicos, pero a la hora de explicar el espectro del cuerpo oscuro daba cualquier cosa. En particular para la zona de ultravioleta, la teoría predecía que ahí la potencia total irradiada debía ser infinita. Planck encontró la forma de replicar las curvas experimentales, pero asumiendo que la radiación electromagnética estaba cuantizada, es decir, que viene en paquetes, y teníamos la fórmula E igual h nu, donde nu es la frecuencia de la radiación y h es la constante de Planck, que tenía un valor igual a 6.626 por 10 a la menos 27 erg s, es decir, ergios segundo. Un ergio es igual a 10 a la menos 7 joules. Ahora, Planck no dijo nada sobre por qué la radiación estaba cuantizada. Él asumía que esto era por culpa de alguna característica del proceso de emisión. Por alguna razón, una superficie caliente solo daba luz en pequeños paquetes. Cuando decimos luz, nos referimos a radiación electromagnética en todo su espectro. El siguiente paso le dio Einstein en 1905 con el efecto fotoeléctrico. Einstein ya decía que la cuantización era una característica del campo eléctrico y no tenía nada que ver con el mecanismo de emisión. Todo esto porque adaptó la fórmula de Planck a otro problema que era explicar el efecto fotoeléctrico. Cuando tenemos que radiación electromagnética pega sobre una superficie metálica, uno puede ver que salen electrones despedidos. Entonces lo que se sugería es que cuando estos cuantos de luz pegan en un electrón en el metal, le pasaba su energía y el electrón excitado salía de la superficie, perdiendo en el proceso una energía W que se le llama la función de trabajo del material. Y esto formaba parte de una inecuación E menor o igual a h nu menos W. Esto significa que el electrón sale con una energía que es menor o igual a hb o h nu menos W, es decir, se le resta a la energía del fotón este trabajo para salir del material. W es una constante empírica que depende del tipo de metal que tengamos. Y estamos poniendo menor o igual en vez de igual porque el fotón tal vez pierda energía hasta llegar al metal. La fórmula entonces de Einstein, esta que tenemos acá, es bastante fácil, pero tiene una implicación bastante importante. La energía máxima del electrón va a depender de
la frecuencia y del material, pero no de la intensidad de la luz. ¿Esto qué significa? Que si en vez de poner un foco metemos 50.000 focos, lo único que va a pasar es que van a salir más electrones, pero la energía que van a tener va a ser la misma. La energía va a depender de, por ejemplo, el color que tenga la luz, o que tengamos radiación ultravioleta o infrarroja, o en qué parte del espectro esté. Eso es lo que depende de este nu, la frecuencia, y va a ser lo que caracterice la energía que tenga el electrón. A diferencia de la teoría de Planck, la teoría de Einstein no tuvo buen recibimiento, tuvo que batallar durante aproximadamente 20 años por el cuanto de luz, en el fondo por el fotón. Recordemos que el modelo corpuscular de Newton había sido vencido por el modelo ondulatorio con los experimentos, por ejemplo, de Young, y esa teoría estuvo durante cientos de años. Por lo tanto, ahora Einstein estaba tratando de revivir una teoría que ya se había dejado atrás durante mucho tiempo. Por ejemplo, en 1916, Millikan hizo muchos experimentos sobre el efecto fotoeléctrico donde confirmó la ecuación de Einstein. Sin embargo, se negaba a aceptar que la radiación esté cuantizada. Entonces, lo que finalmente le daría lugar a la teoría de fotones sería Compton en 1923 con el efecto Compton. Algo de esto vimos en el electromagnetismo, la parte de relatividad, justamente el scattering de Compton, visto desde el punto de vista relativista y usando la teoría clásica del electromagnetismo, llegábamos a una fórmula de la longitud de onda de Compton del electrón. Entonces, lo que Compton encontró es que la luz dispersa de una partícula en reposo cambiaba en longitud de onda. Lambda' era igual a lambda más lambda c 1 menos coseno de tita, donde lambda es la onda, la longitud de onda incidente, lambda' es la longitud de onda de la luz dispersa, y tenemos tita, que es el ángulo de scattering, el ángulo de dispersión, en relación a la dirección que tenía la luz incidente. Y también lambda c es h sobre mc. H es la constante de Planck, c es la velocidad de la luz y m es la masa de la partícula objetivo. Uno llega a esta fórmula tratando a la luz como partículas de masa cero, masa en reposo cero, con la energía dada por la fórmula de Planck, E igual a h nu, y usando las leyes de conservación de energía y momento relativista, como uno lo haría para una colisión ordinaria. Esto era evidencia de que la luz se tenía que comportar como partícula, por lo menos en la escala subatómica. A esta partícula se la llamó fotón, nombre sugerido por el químico Gilbert Lewis en 1926, y el símbolo que se le usa es gamma, de los rayos gamma, pero se va a usar para un fotón en general, independientemente de la frecuencia o la energía que tenga. Una historia en la que no nos vamos a meter es cómo esto se reconcilia con los experimentos de difracción que tenemos para los fotones, es decir, que tiene este doble comportamiento de partícula y onda. El de la partícula ya lo podemos ver por acá, y el de onda es el que aparece con experimentos de la doble rendija. Así que aunque fue difícil que la idea se meta entre la comunidad de los físicos, eventualmente encontró un lugar natural en la teoría de campos cuánticos y logró mostrar una nueva perspectiva sobre cómo son las interacciones electromagnéticas. En electrodinámica clásica, nosotros atribuíamos la repulsión de dos electrones, por ejemplo, a el campo eléctrico que tenía a su alrededor. Cada electrón contribuía
con su campo y además respondía al campo que había. Pero en la teoría cuántica de campos, ahí lo que vamos a tener es que directamente el campo eléctrico está cuantizado. Y además, la interacción la vamos a ver como un intercambio continuo de fotones entre las dos cargas. Esto es una forma de visualizar lo que va a estar pasando matemáticamente. Cada electrón va a estar continuamente emitiendo estos fotones y absorbiéndolo al mismo tiempo. Y lo que parecía ser fuerzas a distancia, mediados por un campo, ahora vamos a decir que está mediado por un intercambio de partículas o los cuantos de un campo. En el caso de electrodinámica va a ser el fotón, para gravedad se supone que va a ser el gravitón, una partícula que todavía no se ha descubierto, y para las otras fuerzas también van a tener sus mediadores. Ahora, que digamos que vamos a tener un intercambio de partículas como mediadores de fuerza o como la interacción, no significa que esto sea un fenómeno cinemático. Es decir, no es que se están tirando eh, materia o bolas de nieve, de modo que si yo se la tiro, se tira para atrás. No tiene nada que ver con eso. De hecho, no tenemos forma de explicar una fuerza atractiva de esa forma. Esto hay que pensarlo más como si fueran mensajeros, donde el mensaje puede ser acércate o alejate, por decirlo de alguna forma. Ahora, también tenemos que aclarar otra cosa. Desde la perspectiva clásica, la materia ordinaria está hecha de átomos, en los cuales tenemos electrones que están orbitando alrededor de un núcleo, de protones y neutrones, y donde la interacción que mantiene esto es la eléctrica, con la atracción de cargas opuestas. Ahora, si uno le suma todo lo que dijimos del campo cuantizado y los fotones como mediadores, uno podría decir, bueno, hay mucho más en el átomo que electrones, neutrones, protones. Pero lo cierto es que no va a ser una contribución importante, digamos, sí es medible, pero realmente uno puede usar las fuerzas dadas por la ley de Coulomb y obtener una muy buena aproximación para lo que está ocurriendo en el átomo, como pasa con la mecánica cuántica no relativista. Es cierto, uno se puede perder algunos efectos como el Lamb shift o el momento magnético anómalo del electrón. Pero después la mecánica cuántica no relativista predice muy bien muchas cosas e inclusive ya vimos en el electromagnetismo también podemos obtener un montón de predicciones y resultados que se acercan mucho a la realidad. El problema es que pasa con las interacciones de partículas elementales. Ahí ya no podemos ignorar la cuantización de los campos. Por lo tanto, si volvemos a la historia y queremos ver de dónde sale el fotón, podemos ver cómo lo que hicieron Planck, Einstein, Millikan, Compton y muchos otros que no aparecen fue bastante suficiente para determinar la partícula, para dejar de lado un poco la visión ondulatoria de la luz y que aparezca la versión corpuscular. Y hemos cerrado la historia del fotón en Compton, más allá de que sabemos que sigue porque viene toda la parte de los campos cuánticos, pero de la parte clásica, Compton cierra esa etapa donde todavía había dudas sobre si podía ser el fotón este corpúsculo de la luz. Einstein tuvo que luchar bastante para que se termine aceptando y en 1923 podemos decir que ya empieza el proceso de aceptación del fotón como la partícula de la luz.